Hola, soy Enrique Ordiñaga Monreal, alumno de la asignatura Contactología Avanzada en el Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión de la Universidad de Valencia. Os voy a hablar de un artículo publicado en el 2009 en el British Journal of Ophthalmology. El artículo se titula Recovery of Corneal Irregular Astigmatism, Ocular Higher Order Aberrations and Contrast Sensitivity after Discontinuation of Overnight Ortokeratology. César Villar Collar define la ortoqueratología nocturna como la compensación total o parcial de defectos refractivos esféricos o astigmatismos regulares mediante la redistribución reversible del tejido corneal provocada por la aplicación de lentes rígidas permeables al gas de geometría inversa, de tal modo que los pacientes pueden prescindir de cualquier compensación visual durante el día. Hay estudios que demuestran la eficacia de este procedimiento, lo que ha producido que la ortoqueratología haya sido ampliamente aceptada como una nueva alternativa para corregir la miopía. Una de las ventajas de esta técnica es que no es permanente, a diferencia de la cirugía refractiva corneal. Varios estudios a corto plazo han concluido en que la influencia de la ortoqueratología en la refracción y la agudeza visual disminuye una vez que cesa el uso de este tipo de lentes. Sin embargo, no existen estudios que hayan confirmado la recuperación completa de la refracción, de la agudeza visual y de otros parámetros después de suspender la terapia. Los posibles problemas que puedan encontrar los investigadores a la hora de obtener los datos son que los pacientes, si han funcionado bien con la ortocano, quieran abandonar esta técnica, o bien que los pacientes quieren ver bien, lógicamente, después de abandonar la ortoqueratología y quieren volver a ponerse lentes de contacto convencionales. Recientes estudios han demostrado que la ortoqueratología durante la noche produce un deterioro de la calidad óptica, un aumento del astigmatismo irregular de la córnea, el aumento de las aberraciones de alto orden del frente de ondas, tanto el de la córnea como el del ojo en su global, y también produce una disminución de la sensibilidad al contraste. Existen estudios que hablan sobre la reducción de la función de sensibilidad al contraste conforme aumentan las aberraciones de alto orden. Sin embargo, no se han estudiado qué es lo que ocurre con estos parámetros una vez el paciente ha cesado de llevar este tratamiento. El estudio fue llevado a cabo analizando los parámetros de 46 ojos correspondientes a 23 pacientes que fueron admitidos según estos criterios. Las edades estaban entre los 20 y 37 años, el equivalente esférico de la miopía era entre 4 y 1, el astigmatismo refractivo tenía un máximo de 1, la máxima agudeza visual corregida era del 20-20, o mejor, tenía una queratometría corneal entre 40 y 46,25 y no deberían haber llevado nunca este tipo de lentes. Fueron excluidos del estudio los pacientes que presentaban una evidencia clínica de sufrir una patología ocular o corneal, como por ejemplo el queratocono o el ojo seco, y también fueron excluidos pacientes con antecedentes familiares con enfermedades oculares o cirugía ocular previa, y también aquellos pacientes que tenían enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus. Durante todo el estudio, los sujetos fueron examinados 4 veces. En un examen exhaustivo, al principio, para obtener los datos previos, se les pidió a los pacientes que no utilizaran lentes de contacto durante al menos 3 semanas. Se les tomó la refracción, queratometría, topografía, aberrometría, la agudeza con alto contraste, la sensibilidad al contraste y una exploración con la lámpara hendidura. Al año, después de haber llevado estas lentes de contacto, se les volvió a examinar para ver la diferencia que había habido en todos estos parámetros y se les pidió que abandonaran el tratamiento. Se les citó a la semana y al mes para examinarlos de nuevo, obtener todos estos datos de nuevo y poder hacer una comparativa de todos ellos. La topografía corneal se realizó con el TMS4 y las mediciones se repitieron al menos 3 veces para cada ojo para seleccionar la mejor imagen. La aberrometría del frente de onda se tomó con el Harman Shack a través de una pupila natural de unos 4 milímetros. Se tomaron 4 medidas por cada ojo, promediando las 3 mejores. Los datos obtenidos de las aberraciones de alto orden se calcularon mediante los polinomios de Zernike y se expresan como la medida cuadrática o lo que nosotros conocemos como la RMS. Con la RMS de los coeficientes de Zernike de tercer orden se calculó la aberración del coma y las del cuarto orden para obtener la aberración esférica.
La sensibilidad al contraste fue tomada en condiciones fotópicas utilizando el test CSV-1000E. La prueba se realizó en monocular con la mejor corrección oftálmica y con una pupila de 2,5 milímetros. Se calculó el área que está por debajo de la curva CSF utilizando el método de Applegate para caracterizar esta función en una cantidad. De cada parámetro clínico, recordemos, tenemos 4 valores: los datos obtenidos al inicio del estudio, el de los 12 meses después del comienzo de la ortoqueratología, el de la semana y el del mes después de la interrupción. Se utilizó el análisis de la varianza de las medidas repetidas, ANOVA, para evaluar la evaluación temporal de los cambios. Y todos estos datos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS. Veamos ahora los resultados obtenidos. Durante el periodo de estudio, 6 sujetos abandonaron por diversos problemas: diplopia binocular, mala adaptación a las lentes rígidas, mala agudeza visual y por incapacidad de mantener las visitas programadas. El estudio se realizó con éxito en 17 de los 23 sujetos iniciales. Fueron 9 hombres, 8 mujeres, con una edad media de 23,9 años. Vemos aquí en la tabla 1 los datos que comparan los datos previos con los posteriores, antes de la ortoqueratología y durante la ortoqueratología. El equivalente esférico vemos que pasa de 2,17 obviamente a 0,17. Es el objetivo de la ortoqueratología. La agudeza visual sin corrección mejoró obviamente de pasar de 0,72 a 0,06 con medidas Logmar. La agudeza visual con corrección no cambió prácticamente, manteniéndose estable. En cuanto al astigmatismo corneal, el regular no cambió básicamente, pero sí el astigmatismo irregular, que aumentó de un valor de 0,23 a 0,73. En cuanto a las aberraciones del frente de onda, la terapia produjo un aumento brusco en el RMS de tercer orden, de pasar de tener un valor de 0,074 a un valor de 0,247. Y el RMS de cuarto orden también, de tener un valor previo a la ortoqueratología de 0,037 a tener un valor de 0,129. En cuanto al área que se sitúa debajo de la CSF, disminuyó obviamente de un valor de 1,447 a un valor de 1,316. Veamos ahora, visualicemos las gráficas de evaluación temporal de las 4 medidas a lo largo de los estudios. En el equivalente esférico vemos como antes de la refracción había una graduación media de -2. Después de los 12 meses, obviamente, con la ortoqueratología conseguimos un valor próximo a 0. A la semana, después de abandonar lo que es la técnica, vemos cómo prácticamente conseguimos el valor inicial de la ortoqueratología, pero vemos ligeramente como al dejar pasar un mes se regresa un poquito lo que es el equivalente esférico. Lo mismo pasa con la agudeza visual sin corrección. De tener una agudeza mala pasa a tener una buena. A la semana vuelve a tener una prácticamente igual, pero no la misma. Y sí que existe una regresión a partir de la semana hacia el mes. En esta gráfica vemos la evolución temporal de la simetría y de la CSF. En la simetría vemos que a los 12 meses, por causa de la ortoqueratología, la simetría aumenta, y dejando pasar una semana después de llevar las lentes, pues vemos cómo regresa prácticamente al valor inicial, manteniéndose estable a lo largo del mes. La CSF le ocurre algo parecido. Tenemos un valor, disminuye la función de sensibilidad al contraste por haber llevado las lentes de contacto, a la semana recupera los valores y al mes prácticamente se mantiene estable. Y exactamente igual pasa con las aberraciones de alto orden. Tanto la tercera como la cuarta aumentan por haber utilizado lo que es la ortoqueratología, pero a la semana después de haber abandonado esta técnica, los valores prácticamente son iguales y estables a lo largo del tiempo que los valores iniciales de iniciar la terapia. Hagamos un pequeño resumen, pues. La ortoqueratología sabemos que redujo significativamente el equivalente esférico y, en consecuencia, mejoró la agudeza visual sin corrección. Sin embargo, la terapia dio lugar a aumentos significativos en el astigmatismo irregular corneal, en las aberraciones de alto orden, además de producir una disminución significativa de la sensibilidad al contraste. Pero una vez dejada la terapia, a la semana, los valores de los parámetros regresaron a los niveles previos al tratamiento. En particular, los índices que manifestaron mayor variación con el uso de la ortoca mostraron una recuperación completa en los niveles pretratamiento, manteniéndose estables hasta pasados el mes. Pero el equivalente esférico y la agudeza visual sin corrección a la semana
Volvieron a valores previos, pero mostraron una ligera tendencia a recuperar pasado el mes después de haber abandonado la terapia. Estos resultados hicieron pensar que el transcurso de una semana es insuficiente para obtener la recuperación total de los valores. Pero como no hubo diferencias estadísticas significativas, creen necesario obtener más muestras para obtener datos estadísticos más fiables. El motivo por el cual el astigmatismo irregular, las aberraciones de alto orden y la CSF se recuperaron más rápidamente que la refracción y la agudeza visual sin corrección no tiene una explicación. En cuanto a los cambios sufridos por las aberraciones de alto orden, se sabe que la ortoqueratología produce variaciones en las aberraciones corneales y no las internas. Existen estudios también que relacionan cómo al variar las aberraciones también cambia la curva de sensibilidad al contraste. Hay una limitación en nuestro estudio, ya que se realizó solo en adultos. Actualmente no hay información disponible sobre cuál es la recuperación de los parámetros clínicos en niños ni en adolescentes, y muchos oftalmólogos están preocupados por la influencia que pueda tener la ortoqueratología en el desarrollo del ojo. Un estudio similar, utilizando niños y jóvenes, es necesario para poder resolver este problema. Como conclusión, podemos decir que se ha confirmado por primera vez la reversibilidad completa de la ortoqueratología nocturna, tanto de la calidad óptica del ojo como de la calidad visual. Podemos explicar a los pacientes que la ortoqueratología nocturna es un proceso completamente reversible basándonos en los resultados de este estudio. También es relevante la información obtenida de los tiempos de recuperación de los parámetros, ya que puede ser importantísimo en el supuesto de que los pacientes opten a una cirugía refractiva después de haber sido tratados con la ortoqueratología. Aquí os dejo los principales artículos en los que se ha basado este estudio. Espero que os haya parecido esta exposición interesante. Muchas gracias por vuestra atención.